Señor, te queremos dar muchas gracias por esta tarde. Gracias a las personas que están conectadas, a las que están aquí presentes, Dios. Como siempre, háblanos al corazón y muéstranos lo que tienes para nuestra vida. Ahorita que seguimos hablando de la vida de Daniel, hay muchas enseñanzas que tenemos que seguir aplicando, Dios. Eh, Bendice a nuestras familias, a nuestros seres queridos y que tú nos des la salida en estos tiempos que son complicados, Dios. Lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, miren, habíamos avanzado en Daniel, llegamos hasta Daniel 5. Los que recuerdan, habíamos visto incluso cuando muere Belsasar, donde vimos que, ¿se acuerdan la mano que escribe en la pared de lo de Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Entonces, habíamos estado analizando toda esa parte, ¿no? Desde el primer capítulo de Daniel. Y justamente se acuerdan que toma Darío de Media, conquista Babilonia y bueno, a partir de ahí es lo que vamos a ver. O sea, vamos a analizar ahorita el capítulo 6 que es ya tal cual, yo creo que es de los capítulos más conocidos de Daniel porque la mayoría recuerdan ese estudio o cuando les preguntas de Daniel, la mayoría recuerdan que es lo del foso de los leones. Entonces, hay muchas enseñanzas en toda esta parte. Fíjense, ay, déjenme. Y aquí la primera pregunta que les quiero hacer, o bueno, más bien reflexión, es, ¿han pensado que Daniel pasó solo una noche en el foso de los leones, pero ya llevaba toda una vida, desde los 17 años hasta más o menos los 90, donde había estado en el Palacio de Reyes Paganos? Entonces, si lo analizamos desde ese punto, ¿qué sería como más difícil? ¿Ustedes qué creen? ¿Estar ahí en el foso de los leones una noche o toda su vida con reyes paganos? ¿Qué opinan? Pues yo creo que toda su vida con los reyes paganos, porque al final yo creo que también ha de ser su, mm, pues su incomodidad de que, o sea, de que pues vive ahí rodeado de todo el paganismo. Ajá, ok. ¿Tú, Vero? En el foso de los leones, ¿Crees yo que fue pienso, ¿no? más difícil? Más difícil, ¿no? Porque es una noche, pero eh, si es que es como a que estés todo el tiempo con paganos, es como estar en constante pecado, ¿no? Pienso. Ajá, pero entonces ¿tú qué piensas? ¿Que es más complicado lo de los leones? No, 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 Ah, no, 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 al revés, o sea, estar, coincides con es, Mar, ¿no? a Entonces, coincidir con Mar, pasar una noche en el foso de los leones, que toda una vida con los paganos. exacto, exacto. Entonces, si alguien que no ha leído mucho la Biblia o que nada más le contamos las historias, normalmente nos vamos a eso, ¿no? De, ay, a ver, ¿y cómo lo libró de los leones y cómo estuvo y todo? Pero en realidad aquí la parte más importante es analizar la vida de Daniel, en que él cómo se ha mantenido, o sea, desde los 17 años hasta sus últimos, o sea, bueno, toda su vida, cómo pudo mantenerse firme. Y fíjense, aquí les pongo. Ah, bueno, ya se había dicho que fue más peligroso, ¿no? Ya fue lo que te hablábamos. Fíjense, a ver, ¿quién recuerda por cuántos reyes pasó Daniel? Todos los imperios, o, bueno, no imperios, aparte de imperios, ¿cuántos reyes? ¿Quién recuerda de lo que hemos visto? Oh, sí, digo, Nabucodonosor, ajá. ¿Quién más? ¿Quién? Su hijo, ¿no? De Nabucodonosor y su nieto. Ajá, exacto, fíjense. Nabucodonosor, Nabónido y Belsasar, que se acuerdan que habíamos visto que prácticamente Belsasar era su nieto, o sea, y era el corregente con Nabónido, pero Nabónido se enfocaba más a las
expediciones militares y ya Belsasar era el que estaba ahí como que haciendo segunda, por eso era corregente, lo que veíamos que normalmente así pasaba con reyes, tenían sus corregentes, incluso con el pueblo de Dios, cuando era el imperio del norte y el sur, a veces tenían corregentes. Entonces, fíjense, Nabucodonosor, Nabónido, Belsasar, y ahorita justamente, ¿quién vemos? A Darío. En el 5:31 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, ahí es Darío. Y yo digo, me adelanto un poquito, pero después viene Ciro. Y Ciro, pues, es de Persia. Entonces, fíjense todo eso, ¿qué indicador vemos? O sea, fueron imperios globales, ahorita ahí vemos dos, que es Babilonia y el otro que es Media y Persia, o Medo-Persa, pero ellos eran los imperios globales, tuvieron un buen de poder, pero miren, Daniel se mantuvo y pasaron prácticamente 5 reyes ahí y él siguió. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué podemos notar ahí? O sea, Daniel se ha mantenido y los demás han ido, se elevaron, cayeron, los conquistan, etcétera. ¿Qué relación ven que hay ahí con Daniel o qué diferencia ven de Daniel con los demás? ¿Qué podrían mencionar? Sé que muchas son muy evidentes, pero ¿qué me podrían mencionar aquí? Tuma, ¿qué se te... Ok. Fíjense, lo que podemos notar aquí es prácticamente la protección de Dios a los suyos. O sea, siempre Dios va a proteger. Y ese es el claro ejemplo de Daniel, que prácticamente no importan las consecuencias, perdón, las consecuencias, no importan el ambiente, no importa el mundo, si se está pudriendo, lo que sea, siempre y cuando si como personas estamos con una relación fuerte con Dios, Él nos va a proteger. Y acuérdense, o sea, las formas de proteger no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones, etcétera, porque lo hemos visto con Daniel, con sus amigos, ¿no? Con Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, no quiere decir que no pasemos situaciones, sino Dios nos cuida. Sí, o sea, Dios ahí está, esa protección, Dios la va a tener. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Hay muchísimos ejemplos en la Biblia donde Dios protege. Yo aquí tengo uno claro que ahorita lo vamos a ver, pero me gustaría que participamos algunos de los que están aquí y de los que están conectados, que recuerden ejemplos bíblicos donde Dios protege a los suyos. No sé, ¿quieren que empecemos con los que están conectados o los que están aquí primero? Dice mi mamá que empecemos con bebé Gus Gus. Él empezaría. No, no es cierto. Bueno, a ver, Tuma, ¿qué recuerdas? Ejemplos de la protección de Dios a su pueblo, a sus hijos, de la Biblia. Uno, ¿eh? Nada más uno. Sí, no, pues si no te vas a aguantar aquí 2 horas, mi mamita. Ok. ¿De qué los protegía la nube? La carnita, la carnita. ¿De qué los protegía? La nube. ¡Ah! No, ya. Reprobada. A ver, dinos bien. ¿Pero en cuál? Ah, pero. Mira, ya. A lo mejor que alguien. A ver, Cari, ¿tú recuerdas algún ejemplo de la protección de Dios?
Ajá, Porque puede ser que ya está con el suero para evitar que matara. exacto, ¿no? Muy bien. El buen tos, ¿tú cuál te acuerdas? Ah, exacto. Muy bien. Por allá, a ver quién, alguno de los quiera participar. Mar, Vero. Ay, creo que hay algunos más. No escuché lo que comentaron allá y con ustedes. Ah, no se Igual a escucharon. lo mejor lo repito, pero cuando cruzaron el mar, Ajá, cuando les pide que que pongan una señal en la puerta para que no les alcance la peste. en la Eh, Pascua, exacto, sí. mm, lo que acabamos ahorita de mencionar de Daniel en el foso de los leones. Ok. ¿Qué más? Es que No no te se me preocupes. vienen Con muchos a la uno está, mente. ajá. Ok, Con un ejemplo está bien para que todos, acá, por ejemplo, les digo, Jonas dijo de Abraham cuando lo libró, cuando fue la primera guerra mundial, por así decirlo, y que se enfrentaron entre varios reyes, y ahí Dios cuidó a Abraham y era su escudo, ¿no? ajá. Cari mencionó lo de Esther, mi mamá de cuando igual algo similar de cuando los libra de Egipto, pero muy bien, pero exacto. ¿Alguien más que quiera compartir otro ejemplo de protección de Dios a su pueblo? Que recuerde. Ok, bueno, miren, les digo, hay muchos, ¿no? Yo ahorita quiero tomar uno que está en Éxodo 10, 10, 21. ¿Se acuerdan que cuando era lo del Éxodo, que Dios iba a librar a su pueblo de Egipto, venían varias plagas? Aquí la que a mí más se me antoja es la de cuando viene lo de las tinieblas. Entonces, fíjense, les voy a leer en el 10, 21. Dice, la plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. No sé, déjenme la pongo aquí, ahí tengo la imagen, para que se vayan, lo vamos leyendo y se lo vayan imaginando, ¿no? Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Incluso aquí lo podemos relacionar, ¿se acuerdan las tinieblas lo que representa? Lo vemos desde Génesis, o sea, todo el tiempo las tinieblas, y al final es muy evidente, ¿no? El que haya oscuridad, el que no se vea, pues da a entender es como una ausencia de Dios. Las tinieblas es ausencia de Dios y justamente Dios de hecho nos llama a ser lumbreras, o sea, es como lo contrario, es lo contrario. Entonces, dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, no sé, los que han visto la neblina y en lugares que es muy densa, parece que casi casi la puedes tocar, ¿no? Los que estamos aquí en Hidalgo, por ejemplo, en el Real del Monte, que se ve muy densa, que no alcanza a ver nada. Algo similar eran así, las tinieblas. Dice en el 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Dios tenían luz en sus habitaciones. Ahí vemos un ejemplo claro de lo que les decía, protección de Dios a los suyos. O sea, Dios marcaba muy claro que es una plaga para el mundo, es una plaga para los que no son mis hijos, pero con mis hijos es diferente, porque dice que había luz en sus habitaciones. ¿Se acuerdan, no? Es la canción de Marcos Vidal, justamente se llama Hay Luz, y es tal cual eso, o sea, describe todo eso. Hay luz, como dice, en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Entonces, o como diría Marcos Vidal, salga el sol por donde quiera, Él me ama, ¿no? Eso es lo que podemos ver con Daniel, a diferencia de Nabucco, de todos ellos. Digamos que él tenía la constancia, no era intensidad, era constancia. Él se mantenía, seguía, seguía. Eso sabemos que a la larga la constancia es mucho mejor que la intensidad. Y Dios nos llama a eso. ¿Se acuerdan que hemos visto de la carrera? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debemos de correr la carrera? Nuestro carril sin ver hacia los lados, pero no es de 100 metros, de 200, es de un maratón.
Entonces, hagan de cuenta que esa es la idea. Daniel nos da ese ejemplo, que era constante, 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 se mantuvo. Déjenme ver si les digo de aquí más. No, de ahí lo único que les quería decir era eso, que Dios protege. Y fíjense, curiosamente, ¿se acuerdan que en Apocalipsis, si nos vamos ahí a 16:10, dentro de las mismas juicios que tiene, donde estamos prácticamente en el tema de las copas, en el 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, ¿no? Y obviamente aquí dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esta es una calca de Éxodo con Faraón. Recuerdan que igual tenía su corazón endurecido y no dejaba ir al pueblo. Entonces, así va a ser, o sea, en este caso, Dios siempre va a proteger a los suyos. Podría ser como un ejemplo de cuando Dios cuida al remanente, o sea, siempre lo va a tener ahí protegido. No sabemos de qué forma, ya ven que muchos dicen que va a ser el arrebatamiento, a lo mejor otros que no, etcétera, pero de alguna forma Dios protege. Esa es la clave, o sea, Dios, tenemos que tener esa confianza que Dios protege. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Si ya vimos esto, ¿qué nos corresponde a nosotros? O sea, sabemos que Dios nos puede proteger. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Por acá dice, me va a clamar. ¿Quién más? Fíjense, vamos a Primera de Pedro 5 y vamos a leer desde el 5 al 11. Prácticamente, o sea, tenemos que repetir lo que hacía Daniel, pero en estos versículos nos los dice claramente, miren, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice jóvenes, ¿cómo lo podríamos aplicar? No necesariamente de edad, sino si vamos iniciando con Dios, vamos a algunos que todavía no somos tan maduros espiritualmente, etcétera. ¿Qué tenemos que ser? Dice, sujetos a los ancianos. No crean que aquí, pues, imagínense, si nos sujetamos a los ancianos del mundo, no, pues estaría peor, ¿no? Se saldría peor. Pero ¿cómo podríamos ver en ese contexto los ancianos a quienes se refería? A los que traían con Dios, o sea, los que ya conocían las escrituras, los seguían. A eso se refería en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro caso? Es acercarnos a los ancianos de la iglesia, a la gente que ya, nuestros pastores, los que tienen ya más experiencia, con ellos es con los que tenemos que estar sujetos, porque imagínense ellos ya cuántas cosas no han pasado en este tiempo. Cosas, por ejemplo, nuestros pastores, que ya hacen consultoría y les cuentan problemas, o sea, un buen de cosas, ellos ya es más fácil que nos puedan decir por dónde o cómo lo tenemos que hacer. Luego dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre va a ser así, ¿no? Cuando tenemos orgullo o soberbia en nuestro corazón, de hecho eso es lo que nos impide ir al cielo. Y Dios siempre vamos a chocar con Dios cuando somos soberbios porque lo que estamos diciendo es prácticamente no me interesa Dios, yo soy así, yo lo puedo hacer y cambia completamente contra lo que Dios quiere. Que Dios busca la humildad y nos da la gracia. Entonces, acuérdense de José, acuérdense de varios personajes importantes, Dios les daba gracia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que buscar. Por ejemplo, Daniel hallaba gracia con los reyes y por eso estaba ahí a cargo, independientemente de, aunque era un gobierno, un imperio pagano, pero Dios lo tenía ahí en alta estima, ¿no? Y no lo dejaba ahí como arrumbado. Entonces, a eso se refiere. Ahora dice en el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Se acuerdan de Daniel? Y lo vamos a ver ahorita más a detalle, pero
Él nunca se humilló más que con Dios. Y es lo que tenemos que hacer. O sea, aquí en el mundo es lo que tenemos que hacer. O sea, no ser orgullosos de humillarnos, pero con quien debemos de humillarnos. En este caso es con Dios. Y como bien dice, ¿para qué los exalte cuando fuere tiempo? Muchas veces, si lo vemos así en el corto plazo, parece que no. O sea, parece que, ¿dónde estás, Dios? Al contrario, ¿no? Me están ahí refundiendo y me estoy yendo hasta el fondo. ¿Y dónde está lo que dice este versículo? Pero por eso bien dice, ¿para qué los exalte cuando fuere tiempo? Porque en el corto plazo parecería que el mundo sale con la suya, que los gobernantes, que los que están a cargo, parece que se salen con la suya. Pero ya si hacemos, ahí es como haciendo un zoom, pero si nos vamos más lejos, pasa el tiempo y ya Dios la aplica su justicia. Y ya dice, ahora sí, ya te exalto. Igual, muchos ejemplos donde, como bien decían, de Esther, de José, mismo David, o sea, vemos con Daniel, o sea, todos esos ejemplos, Abraham, en su momento Dios ya nos exalta, pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Él. Ahora dice otra que ahorita aplica mucho, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahorita es el tiempo donde la mayoría de las personas padecen de ansiedad. O sea, ya la mayoría, eso a lo mejor hace 30 años no se veía. El tema de ansiedad, enfermedades de estrés, todo eso, 30, 40, 50 años, eso no. O sea, en realidad no se veía. Y ahorita ya la mayoría tiene esos temas, ¿no? De ansiedad, están padeciendo en los trabajos, en sus casas, ya es complicado, pero porque cómo está el mundo, o sea, ya toda la presión, todo el empuje, todas las expectativas, ya la gente, o sea, las familias separadas, hijos ya crecen sin los roles, sin los padres, con los roles que deben de ser, o sea, todo eso ya se modificó, ya hay pura ansiedad, ansiedad, ansiedad. Imagínense los niños, si desde bebés ya no están con sus padres como es, empiezan a acumular ansiedad, empiezan a acumular esa falta de afirmación, etcétera, y pues, te va afectando, te va tronando, te va tronando. Pero por eso dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acuérdense, pues, dirían, por ejemplo, pues el bebé, ¿qué culpa tiene, no? De los papás. Bueno, pero si él va creciendo con la palabra de Dios, él tiene cuidado y él puede cubrir esa falta de algún papá o él puede cubrir esa falta de hermanos, de lo que sea. Dios la puede cubrir. Ahora dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A esto era lo que quería llegar. Daniel va a entrar al foso de leones, ¿no? Y aquí que nos dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hagan de cuenta que, creo que aquí lo puse, sí. El mundo, hagan de cuenta que estamos como si nos metieran a la jaula con los leones. La jaula es el mundo y ahí, así como Daniel, que habían unos leones, imagínense que aquí en el mundo estamos en esa jaula y en esa jaula está un león y ese león, el león rugiente, buscando a quien devorar. Así estamos, sí lo debemos de ver. Y Dios lo permite, sí, con Daniel lo permitió, dice, sí, adelante, no sé qué dice yo. ¿Por qué? Porque quiero ver una de qué está hecho Daniel. Otra, quiero demostrar que el mundo, por mucho que tenga y todo eso, no va a poder. Y justamente que eso sirva para que los demás se conviertan. Entonces, hagan de cuenta que eso que va a pasar Daniel lo está representando Mini en el mundo. Ahí está el león rugiente buscando a quien devorar, a quien se deje. Y pues sí, literalmente el mundo es una jaula porque no nos podemos salir. O sea, ahí, por más que querramos, no nos podemos ahí aislar, ¿no? Irnos al desierto y eso no podemos hacerlo. No, tenemos que vivir en el mundo, pero, ¿qué dice aquí? Después, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, eso va a ser lo mismo. Por todos lados va a haber padecimiento, por todos lados van a estar sufriendo. Resistid firmes en la fe. Esa es la clave. Se dice fácil, ¿no? Pero ahí es donde aplica esa constancia que Daniel tenía. Como bien dijo mi mamá, ahorita lo vamos a ver, dónde está esa fe, cómo la aplicamos. O sea, porque es fácil decir, usted en fe, pero ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la llevamos a cabo en la práctica?
Acuérdense, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es una, tenemos que estar leyendo. Yo es lo que le decía a Mar. Por ejemplo, Mar ahorita anda con todo, anda dándole, ya le avanzó un buen a la Biblia. Pues obviamente su fe va a subir de cajón, o sea, ojo, aunque no oráramos, pónganse así al extremo, que no oráramos. Con el solo hecho de leer, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, a fuerza vamos a subir nuestra fe. ¿Por qué? Porque justamente ahorita lo que estamos haciendo es leer, escuchamos las historias, se nos antojan y después decimos, ah, si Daniel pudo, pues yo también puedo. O sea, ¿qué tiene Daniel que no tenga yo? Yo también podría. Si yo aplico así, tal cual, a rajatabla, lo que hacía Daniel, tengo que volverme como él. Y entonces aumenta nuestra fe. Cuando no estamos leyendo, por ejemplo, yo de repente, híjole, había entronado y me dice, "Mara, hay que leer", y yo ahí como que, eso, bien o mal, mi fe va a ir bajando. O sea, no es de que me mantenga, o sea, no es de que diga, ah, me mantuve en mi fe, ¿no? O sea, si viéramos, si le pusiéramos cuantitativo y quisiéramos medirle del 1 al 100, y a lo mejor estoy en 50 y si no leí, pues no me voy a mantener en 50, va a bajar. ¿Cuánto? Pues no sé, a lo mejor a 49, a 48, a lo mejor a 20, porque hay muchos factores, pero dirían por ahí, no te puedes quedar a la mitad, o sea, cualquier decisión que tomas o sube tu relación con Dios o la baja, no es de que digas, ay, me mantuve y la llevé, no, así lo tenemos que ver, o sea, si lo viéramos así, no, nos ardería, ¿no? Ya diríamos, "Ay, ¿cómo es posible?". Entonces, eh, déjenme ver dónde le estaba. Ah, sí, así es como les decía, resistir firmes en la fe. Ok, uno es la lectura, la otra, la oración. O sea, son los principios básicos, por así decirlo. Ahorita vamos a ver lo que hacía Daniel, pero por eso dice resistir firmes en la fe. La otra, estos, los estudios, el compartir, nos ayuda a estar firmes en la fe, porque bien o mal vamos a platicar. Cuando vamos a una estudio, al final platicas, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? No, fíjate que aquí esto, damos ánimos, nos avivamos, etcétera. Entonces, esa es la única forma, dice, les repito, al cual resistid firmes en la fe. Firmes también lo que se refiere es, Daniel no dudaba, o sea, cuando tomó su decisión dijo, para Dios es así, ya, no me mueve, o sea, mi dieta y yo me mantengo así. Ahí es donde Dios nos prueba mucho en la firmeza, porque luego nos echamos para atrás, como que luego a la mera hora, híjole, ya nos cuesta, como que vamos bien y nos mueve tantito nuestra rutina y adiós, ya dejamos por lo que estamos bien con Dios y ahí es donde dice, pues firmes, o sea, tienes que seguir. Hasta me acuerdo cuando dice firmes con los soldados, los militares que bien no se mueven y todo, o sea, así, templanza, ¿no? Luego dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esta es la clave, padecido un poco de tiempo, o sea, ese es como el secreto. Daniel aquí se aventó un día, ¿no? Con el foso, en el foso de los leones. Siempre vamos a tener ahí ese poquito de tiempo como que padeciendo, y ya, dice después, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, ya no lo sabemos, si siempre va a ser así, vamos a padecer un poquito, si aguantamos, sale, ya Dios dice, órale, ya pasaste. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, como Daniel. Ahora, si ya todavía ni les leo, ¿no? Ni el primer versículo, pero miren, ya pasó el primer imperio mundial, ya había sido removido, ¿no? ¿Cuál era? Vimos Babilonia, y eso va de la mano con su mismo sueño. Entonces ya el primer imperio, adiós. ¿Quién viene? El segundo imperio, que es el Medo Persa, que representaba, ¿se acuerdan? El pecho y los brazos de plata. Ok, aquí les pongo un poquito el contexto histórico, ¿no? Por así decirlo. Darío, que era el Medo, junto con el ejército de Ciro, conquistó Babilonia. O sea, entre ellos dos conquistaron Babilonia. Pero Darío solo estuvo 2 años en el poder. 2 años. ¿Quién continúa? Ciro. Y Ciro era el hermano, el hijo de la hermana de Darío. O sea, prácticamente eran pues, como familiares de la hermana de Darío y de
Cambises, que era persa. Entonces ahí es que se une, por eso es que queda el imperio medo-persa, había esa relación. Pero a ver, yo les pregunto, a los que están ahí conectados, si comparamos el primer imperio mundial contra el segundo, ¿cuál era inferior? ¿Cuál era inferior, el primer imperio, el babilónico o el medo-persa? ¿Cuál creen? A ver, por acá no, yo creo que no escucharon a mi mamá, pero ahorita les digo. Por allá, ¿qué opinan? ¿Cuál era inferior? Ya se me fueron, sí siguen conectados por ahí. ¿Qué sentido eran? ¿En qué sentido es la pregunta? ¿Inferior en qué? ¿En poder Ajá, o en por así decirlo, territorio? en poder. Pues yo pienso que el Medo Persa, porque Babilonia fue bastante grande, ¿no? Ok. Fue el primero en la historia, ¿no? Pero ¿quién lo conquistó a ellos? Los Medo Persas. Ajá. Fíjense, o sea, está como capciosa en realidad, porque dirías, bueno, si era superior, ¿y por qué lo conquistaron, no? ¿Y por qué el Medo Persa? Pero acuérdense, la misma interpretación de Daniel, ¿qué nos da a entender? Si nos vamos a la calidad de los metales, cuál es mejor? Así decir, ¿tiene más valor el oro o la plata? Pues el oro. El oro, ¿no? Y prácticamente, ¿qué representaba? ¿Se acuerdan que por un lado, o sea, y creo que por aquí lo tengo anotado? Ahorita Es más, vamos a leer Daniel 6 del 1 al 2 porque ahí va a ir de la mano, da un poquito de respuesta el por qué, en qué sentido era inferior o superior uno del otro, porque como bien dices, depende a qué se refería, ¿no? Pero fíjense, si leemos ahí Daniel 6 del 1 al 2, dice Daniel en el foso de los leones, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Si solo leemos eso, ¿qué nos da a entender a diferencia de Babilonia? Por ejemplo, ¿qué diferencia vemos del imperio babilónico con el medo persa? Con estos solos versículos. ¿Qué podrían decirme? ¿Qué diferencia pueden notar? Pero fíjense, hay algo clave aquí que dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, ¿qué está haciendo? Ya, ya delega, o sea, ya empezó a dividir ya las decisiones. Luego dice, sobre ellos tres gobernantes. O sea, con Nabucodonosor, él agarraba a la media, ¿no? O sea, Nabucodonosor era el que, él tomaba sus decisiones. Por eso aquí les puse, ¿qué imperio es más inferior? Acuérdense, Nabucodonosor era un reino autocrático, absoluto, él no compartió la autoridad con nadie. O sea, él decía, yo soy el que decido, yo soy el que tomo agua y deshago, pero yo. Por eso incluso era una cabeza nada más, o sea, era uno solo. ¿Y qué vemos aquí? Luego la diferencia en el Medo Persa, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces él ya empieza, perdón, él ya empieza a dividir. O sea, él dice, no, pues ¿saben qué? Yo creo que lo mejor es 120 y de ahí tres gobernantes, todo. Ya ahí demuestra, les digo, se empieza a dividir y lo vamos a ir viendo en los demás. Por eso incluso ya es medo persa, ¿no? Ya pecho y brazos, o sea, ya como que vemos que la misma imagen, o sea, la pura figura, aquí era una cabeza, aquí ya tienes pecho y brazos, se va dividiendo, entonces ya se empieza a ver esa diferencia. Evidentemente sí los conquistan, sí, porque es cíclico, igual los imperios vienen y van a caer tarde o temprano.
pero como que en el apogeo, pues, Babilonia de Nabucco controlaba completamente. ¿Sale? Ok. Entonces, eso para que vayan viendo cómo de la mano se va cumpliendo lo de la estatua y Daniel mismo lo iba a vivir. O sea, va de la mano. Ok, luego, ¿qué leemos en el 3 y 4? Ah, perdón, sí les leí. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. O sea, vemos que aunque estaba ahí en un imperio pagano, Daniel seguía siendo importante. O sea, Daniel ahí estaba y él Perdón, ¿estás cuida. en el 3-4? No, perdón, en el 6, 2, les volví a leer el 2. Entonces estamos en el 6-2. 6, 2. Ok, gracias. Sí, ok. Ahora sí, leemos en el 3, 4. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿qué vemos? Como característica, Daniel era superior. ¿Esto era de Daniel? Pues no, no era nada más de Daniel, era porque Dios se lo daba. Como dice aquí en él, un espíritu superior. Pues obviamente a lo que se refiriera que su relación con Dios era firme. ¿Y qué dice? Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué dice el 4? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense qué padre el poder leer esto. O sea, esa debería de ser, aquí les pongo, no. Esos versículos anteriores que acabamos de leer deberían ser nuestra meta, tal cual. Imagínense que eso, a pesar de este mundo como está, que pudiera nuestro alrededor percibirnos así. Que dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esa es la clave, o sea, es lo que nosotros tendríamos que buscar. Miren, si nos vamos a Filipenses, a ver, alguien de los que está conectado que nos quiera compartir Filipenses 2 del 15 al 16. ¿Cuál dice César? Filipenses Filipenses 2 del 15 al 16. 2, 2 del 15. ¿Quieres yo, César? A ver, ajá. 2 del 15 al 16. Aquí están. Y para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Exacto. O sea, va de la mano. Estos versículos están describiendo a Daniel. Dice, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, efectivamente en medio de una generación maligna y perversa. Así estaba Daniel. Los mismos sátrapas, gobernantes lo querían evidenciar, querían que fallara. Cualquiera, si yo les pregunto, tendría un ejemplo de ya sea donde trabajan, con su propia familia, por donde pasan, siempre se van a encontrar gente maligna, perversa, que va a quererlos destruir, que va a quererlos difamar, que si ven que les está yendo bien, por enfrente los saludan bien y por atrás los quieren casi apuñalar. O sea, cualquiera me podría poner esos ejemplos. Pero ¿qué dice?
Por eso ser irreprensibles y sencillos, sin mancha, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, tal cual que nos está diciendo, hay tinieblas, ¿no? Esa generación maligna y perversa, ¿qué nos representa? Que está en tinieblas, como lo que vimos en Éxodo. No se pueden ver ni unos a otros porque están perdidos. ¿Se acuerdan cuando en Sodoma y Gomorra querían agarrar ahí ¿cómo se llama? Los ángeles y Lot, y al final estaban ciegos y querían ahí, andaban buscando, ¿no? Para conocerlos, por así decirlo, como eufemismo, pero así estamos. Bueno, así está el mundo en tinieblas y Dios a qué nos llama. O sea, ¿cuál es la clave? Resplandecer como luminares en el mundo. Eso es a lo que Dios nos llama. Hoy nos tenemos que preguntar eso, a ver, ¿estoy siendo luz o estoy siendo tiniebla? ¿O estoy ahí o ni soy luz y me estoy ahí escondiendo, refundiendo para que ni me vean? Porque si me ven, ¿qué van a decir? Entonces me escondo, entonces, ¿cómo estoy? Porque Dios sí nos llama claramente a eso, a hacer luz. Aquí les pongo por eso, ¿cómo responderíamos esa pregunta cuando nos vamos a acostar y nos dormimos? ¿Cómo está nuestra conciencia? O sea, nos dormimos a nuestras... Hola chicos, ¿están a sus anchas? O sea, ¿estamos a nuestras anchas o bien nerviosos de que ni podemos dormir o cosas así porque nuestra conciencia nos gana? Y esa es la clave, ¿eh? No forzosamente vamos a estar todo el tiempo al 100, pero a eso es a lo que tenemos que aspirar. Por eso es que les digo, esa es nuestra meta, estar como Daniel, que por mucho que nos quieran acusar, pues no encuentre nada, nos pueden acusar, pero pues es mentira. Eso es a lo que tenemos que llegar. Si no estamos ahí, tenemos que trabajar por eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para llegar a eso? Que podamos ir avanzando, ser irreprensibles prácticamente. Para hacer eso, aquí les pongo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser diferentes. Esa es la clave. Debemos ser diferentes. Fíjense, China, aquí ya me adelanté, pero antes de cambiar a la diapositiva, porque ahí no le puse que vaya avanzando, ¿cómo seríamos diferentes? ¿Qué ejemplos me pudieran dar de ser diferentes nosotros aquí en el mundo? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, a ti, Cari, ¿qué se te ocurre al ser diferentes? ¿Cómo pudiéramos ser diferentes nosotros? No tomar. Ujú. Órale, pero, o sea, no dar más que te invitan al trabajo Ok, a comer, todos piden su cerveza. ok, ese es un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en el mundo donde te vas a comer, todos piden su cervecita y tú dices, yo no, soy diferente, ¿no? No quiero dar mal testimonio. Ese es un ejemplo. Por acá, todos tú alguno. Exacto. Igual, lo repito porque a lo mejor no escuchan hasta allá. Jonas, por ejemplo, dice que cómo ser diferentes si todo el mundo ve series, redes sociales, películas, dice, pues, ser diferentes, yo no lo hago yo no me contamino, ¿no? Con lo que el mundo quiere decir. Perfecto, ese es otro. De los que están conectados, fiestas paganas, dice mi mamá. De los que están conectados, ¿qué ejemplos nos podrían dar de cómo seríamos diferentes? Pues, por ejemplo, hacer un examen de conciencia de lo que consideramos que está mal, ¿no? Y una vez que ya tenemos ese estudio de conciencia al momento de que pues cometemos en el pecado, ¿no? De cometer algo indebido, pues analizar y decir, tengo que evitar esto, o sea, esto no es correcto y tengo que hacer todo lo posible por no hacerlo. Ese sería como una forma de cambio Ujú, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Como lo que ya comentan de dejar de hacer, pero yo pienso sobre todo es el análisis interno de saber en lo que estoy mal y evitar en lo posible hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy así como dirían de mecha corta, y tantito me dicen algo y me súper enojo.
Entonces, yo digo, tengo que buscar una estrategia Ujú. de evitar eso para no caer en ser ofensiva, en lastimar a las personas, porque muchas veces pues es en lo que yo caigo, ¿no? De que, aunque ya después me arrepiento, dije, chin, no tuve que haber dicho eso, o no tuve que haber comentado esto, o no tuve que haber participado en esa conversación, después, ya después de que lo hice y me arrepiento mucho, y digo, tengo que buscar una estrategia, quizás a lo mejor cuando escuche que están hablando así de alguien, evitar o no comentar, y cuando sé que algo ya me va a hacer enojar, mejor retirar, ¿no? O sea, es como hacer esa conciencia, es lo que yo pienso. Sí, o sea, ¿y cómo está siendo diferente? No todas las personas hacen ese análisis, ¿no? La mayoría dice, ah, pues yo soy así, me vale, me voy como gordo en tobogán, no me interesa. Exactamente, ahí estamos siendo diferentes. Muy bien, ¿alguien más iba a comentar algo, creo? Yo, pues igual de estarte preocupando o estarte quejando todo el tiempo o ser negativo, pues también ahí no estás poniendo tu confianza en Dios. Exacto. Ahora que andas malita de la garganta, te escuchas como el pingüinito de Toy Story. Pero sí, exactamente. Sí, tenemos que, eso va muy de la mano, créanme, les he dicho varias veces, en muchos libros que he leído, yo digo, sí, esos libros no son cristianos como tal, que son de desarrollo personal, de Brian Tracy, de Napoleón Hill, etcétera, hablan de los pensamientos, ¿no? O de secretos de la mente millonaria, ¿no? Que todo se deriva, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos, acciones y acciones resultados. Entonces, ¿quieres cambiar tus resultados? Cambia tu mente, cambia tu pensamiento. Eso, o sea, a eso te deriva, ¿no? Digamos, esos libros del mundo. Pero justamente, Dios, ¿qué trabaja? ¿El exterior o el interior? Pues Dios trabaja nuestros pensamientos. Entonces, eso afirma lo que Dios dice en la Biblia. O sea, Dios dice, yo no vengo a cambiarte tus circunstancias, vengo a cambiar tu corazón. Eso que dijo Bar de la mente, de no pensar negativo, o sea, es la clave, pero o sea, cualquiera diría, bueno, pues yo siempre pienso negativo, siempre me preocupo, ¿cómo lo cambio? Porque como bien diría el Jonas, ya son hábitos, la gente ya vive ahí, acorralada, ya no lo puedes cambiar. ¿Cómo lo haces? Con Dios. O sea, Dios es el único que te lo puede dar y lo puede cambiar. Hay algunas personas que sí, sin Dios pueden tener pensamientos positivos, ¿no? Pero al final, Dios, acuérdense, produce tanto el querer como el hacer. Entonces, cuando estamos con Dios, se da en automático y Dios avanza mucho más. Es que, perdona ahí por interrumpirte, pero bien, o sea, bien lo vemos en los libros de que tu entorno tiene mucho que ver en tus comportamientos. Entonces, también si tú estás leyendo la palabra de Dios, pues al final te estás rodeando de, o sea, te Ujú. estás intentando parecer un poquito más a un comportamiento agradable para Dios. Sí, 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 o sea, todo va a llegar a nuestros pensamientos. La clave es los pensamientos. ¿Quién puede afectarnos nuestros pensamientos? ¿O quién tiene más influencia? Justamente nosotros, lo único que podemos controlar al 100% son nuestros pensamientos. Pero ¿de qué depende? Justamente, si nuestra vida es de con Dios, leer, etcétera, se va a inundar y Él va a ir quitando esas cosas que nos corrompen, que nos contaminan, el pecado. Pero volvemos a lo mismo, en nuestro día a día, o la lucha de las naturalezas, ¿cuál alimentas más es la que va a ganar? ¿La antigua o la nueva? Pero esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo ser diferentes? Como bien lo decían, miren, Daniel era diferente, claro. Dios había hecho a su pueblo diferente, por supuesto, o sea, era diferente. Y no es que fuera discriminatorio, sino era diferente y al contrario, esa diferencia incluía a los demás. O sea, decía, quien quiera, venga, pero Dios dice, yo no me voy a moldar a ti, o sea, móldate tú a mí, pero te estoy diciendo el por qué. O sea, eres diferente y no lo hace por capricho de Dios, o sea, es por nuestra propia conveniencia. ¿Te acuerdas, no? Cuando hablamos, dices, bueno, y si te mueres y resulta que no pasó nada, pero ¿qué tal que sí? Pues ya la libré, ¿no? O sea, como que Dios dice, no pierdes nada, o sea, no sé, o sea, viéndolo financieramente hablando, ejemplos como lo quisiéramos ver, nos conviene. Acuérdense de Daniel, les pongo unos ejemplos de Daniel, cómo fue diferente con su dieta. Lo primerito que hizo él, yo no voy a comer puerco, yo no voy a comer esto, o sea, en su contexto él marcó la pauta y dijo, yo no voy a corromper en los alimentos. Ahí era su diferencia. ¿Qué era otra que hacía? Iba contracorriente.
Ay, bueno, y a propósito de lo de la dieta, que digo, no va de la mano, o sea, no va a ser gran relevancia espiritualmente hablando, pero hasta si somos inteligentes, si tenemos una dieta adecuada, no nos vamos a enfermar tanto, vamos a estar más saludables y vamos a poder compartir más tiempo de Dios. Y eso igual hace diferencia, o sea, que la gente vea que más exquisito, cuidas tu comida y todo. Dios al final da dominio, ¿no? Hay muchos versículos donde dice que también tienes que tener control. Entonces, el tener una alimentación adecuada habla también de un control que Dios nos puede dar. En este caso, bueno, con Daniel, y sabemos, ¿no? Por ejemplo, todavía, que ya sabemos que no aplica, ¿no? Lo de la ley, pero pues, los judíos, sus comidas kosher, o sea, lo que cuidan, pues, obviamente hasta su aspecto es diferente, ¿no? Pero bueno, esa es la dieta. Luego dos, ir en contracorriente con el mundo. ¿Cómo sabemos que vamos bien? Pues vamos en contra de las tendencias del mundo. Eso es la clave. ¿Qué nos marca ahorita las tendencias? Redes sociales, series, pecado, va avanzando. Ah, pues si voy en contra de eso, voy bien. Ese es el indicador. Hay quien dice, es que cómo sé si agrado a Dios, haz todo lo diferente a lo que dice el mundo. Y ya sabes que vas bien, ¿no? Entonces, Daniel así iba, muy diferente a lo que le mandaban. Otra, ¿cómo somos diferentes? Ser firme en sus decisiones. Daniel era firme, ¿a qué le daba prioridad en sus decisiones? A Dios. Así tenemos que ser nosotros, ser firmes. Los ejemplos que ahorita decían, ser firmes dando prioridad a Dios, no nada más porque, o sea, no nada más es un ejemplo, no nada más no veo series y ya, no, pero ¿por qué? Porque eso le da prioridad a Dios, ¿en qué sentido? Pues ver una serie al día, un capítulo de 50 minutos. Bueno, no viste la serie, pero leíste, o no nada más no la viste por no verla y viste otra cosa o algo que a lo mejor no va con el mundo, pero tampoco va con Dios. Pues no, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? Pero a lo mejor ya dices, bueno, dejé de leer mi serie por estar con mi esposa y alimentó mi matrimonio, perfecto, fue una decisión a prioridad a Dios, perfecto, diré eso, o por estar con mi familia, muy bien. No necesariamente quiere decir que no leí, digo, no vi mi serie y me la pasé leyendo los 50 minutos, no necesariamente, pero son decisiones que dan prioridad a Dios. El estar con tu familia alimenta de Dios, pasar tiempo con tu esposa y a lo mejor estuvieron jugando, lo que sea, pero fue algo así, qué bueno. Entonces, aquí la clave está en ser firme en nuestras decisiones, pero dando prioridad a Dios, porque nos podemos confundir, ¿no? Y digo, no, no estoy siguiendo al mundo o dejo de hacer eso, pero ¿qué prioridad le di a Dios? Daniel, pues sí lo hacía, que corrompen las... Ujú. Ujú. Sí, aquí digo, porque creo que no alcanzan a escuchar lo que decía mi mamá. Otro punto igual importante es lo de la memorización, porque al memorizar, pues obviamente imagínense más todavía nuestra mente tiene más a Dios y las probabilidades de que explotemos, que nos enojemos o que tomemos malas decisiones reducen, porque ahí ya como que nuestro subconsciente es más fácil que nos ayude. Entonces sí, todo eso es importante. Ahora, ¿cómo somos diferentes? Manteniendo una relación fuerte y genuina con Dios. Esa es la clave, no cualquiera lo hace. Incluso como cristianos, me atrevería a decir que no cualquiera mantiene siendo cristiano una relación fuerte y genuina con Dios. Que muchas veces lo dejamos, nos enojamos, estamos vulnerables y
Esa es la clave. Si queremos ser diferentes, tenemos que seguir en nuestra relación fuerte y genuina con Dios. Y les pongo aquí signo de interrogación. ¿Qué más? Pues ya me lo dijeron, ¿no? Ya me lo dijeron varios. Yo les pregunté primero eso. Pero tenemos que ser diferentes. O sea, hay que recordar eso. Esa diferencia es la clave. Siempre, como bien dice Vero, hacer un análisis. Puede ser al final del día qué hice bien, qué hice mal, qué puedo hacer para mejorar. Y en la oración a veces no se ve, pero en la oración decirle, Dios, cámbiame, Dios produce el querer como el hacer, Dios cambia mi corazón, Dios ayúdame en esto. Y ahí vamos trabajando, vamos trabajando, vamos trabajando, porque Dios renueva nuestro entendimiento. Ok. eh, miren, si leemos del 5 al 9, eso nos van a querer hacer la gente del mundo. Y eso se lo hace a los cristianos o el enemigo, eso se lo hace, fíjense. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así es el Sati, ¿no? Pues ya como no le encuentro nada, pues me voy con eso. Y así, pero qué bueno que sea la única cosa que nos puedan encontrar, ¿no? Pueden decir, pues vamos a molestarlo, pero como no le encuentra otra cosa, pues por su relación con Dios. Así va a ser el mundo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué le están diciendo qué le están diciendo con esto? Lo están elevando prácticamente a Darío como un dios. Pues ya le están diciendo que nadie ahora sí que como dice aquí la palabra, demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti. Entonces pues, le están dando a entender, te estamos elevando como Dios. Y él, pues, ¿qué va a decir? ¿Qué creen que va a aceptar o no? Justamente, ¿no? Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y aquí, lamentablemente, Darío cayó porque le ganó más ese ego, ¿no? Ese poder, le ganó más ese deseo de admiración, no consideró, no pensó a futuro. ¿Y qué dice en el 9? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Ok? No les anoté aquí ya esos, lo dejo aquí en la imagen. ¿Y qué creen que viene, qué hace Daniel? O sea, ya estaba el edicto, ya estaba todo, ya sabía que si desobedecía las consecuencias, pero hablábamos de lo de ser diferentes, ¿no? Pues fíjense qué viene en el 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, que era lo que decía mamá, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, volvemos a ver los atributos de Daniel. En este caso, su firmeza, su confianza en Dios. No le importó que el mundo presionara, que el mundo dijera, pues te vamos a mandar al foso. Pues él su confianza era, pues me va a salvar o no me salve, yo ya estoy bien con Dios y ya sea en este mundo o en la eternidad, yo voy a estar con él. Esa era la diferencia de esa fe que tenía Daniel. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿A qué se les hace similitud? ¿Qué va a pasar más adelante? Con la bestia, ¿no? Cuando va a decir, nadie puede adorar o me van a adorar a mí y no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca. O sea, les digo que el refrito del refrito, ¿no? Es lo que dirían por ahí, o sea, siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que lo adoren. No quiere, le arde que andemos buscando a Dios, que oremos, que le pidamos a Él. No lo soporta, no puede. Y es lo mismo. Ayer en Media y Persia, al rato ya va a ser en todo el mundo. Y eso va a ser la lucha, que por qué aquí ya, ok, no te pones la marca, pues órale, vámonos, te mato, ¿no? Pero siempre es esa la lucha, es una lucha espiritual y va a ser de a quién adoras. O sea, hay gente que dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios ni nada. O sea, aquí o adoras a Dios o adoras al diablo, no puedes estar a la mitad, ¿no? O sea, estás con uno, estás con otro. Lo creas o no, o lo quieras o no. O sea, así ya es. Ok. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, perdón, y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, imagínense, ellos ni les afectaba, o sea, ¿qué les afecta el que él esté orando? Ni siquiera hablaba, o sea, él hacía en su casa, pero les digo, hay gente que le gusta tostar, o sea, tostan, muerden y digo, ¿qué necesidad? Pero ¿por qué no lo pone Dios? Y porque así es el mundo, o sea, que no nos sorprenda, así va a ser. Hay gente que va a tostar y Daniel se enganchaba con ellos. Daniel ni los pelaba. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos enganchamos luego como cristianos y ahí queremos irnos a su campo, ¿no? Irnos al lodo, irnos ahí, atascarnos, todo dice, cuando ni los peles, o sea, Dios diría, no, enfócate conmigo, o sea, ya el mundo así va a estar, el mundo está podrido y todo, pues déjalo, o sea, que ellos se revuelquen, se atasquen ellos, pero ya si nosotros entramos a esa lucha, hagan de cuenta que es irnos ahí irnos de visita y ellos de locales. ¿Se acuerdan en la película de Las Crónicas de Narnia, cuando Aslan, bien exquisito, cuando sabía que tenía que dar su vida y que se fue ahí de visita, ¿no? Bien gacho, y ahí con todos, ahí se le estaban molestando y sí, no me acuerdo si le escupían o no, pero le estaban molestando, le gritaban y cuando lo rapan y todo se bien gacho, pero él no se inmutó, o sea, él en mi caso les hizo, o sea, él como que dijo, yo voy a hacer lo que me corresponde. Obviamente Aslan representaba a Jesús, ¿no? Y es lo que hizo Jesús. O sea, Jesús lo abofeteaban, le escupían, le decían y aguantó, ¿no? Se como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Imagínense, o sea, ahí nos dice qué es lo que tendríamos que hacer. No podemos, ¿no? Yo hasta la fecha no puedo, no podría llegar a ese grado, pero es lo que nos está diciendo. ¿Qué les decías? Te dan en la mejilla, pon la otra, ¿no? Y dirías, no, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? Pero él dice, sí. Entonces, nos está diciendo el mundo así es, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, ¿no? Esa es o sea, ahí viene la fe, ahí viene la templanza, todo eso, esos atributos los vemos en Daniel. Y eso es lo que tenemos que pedir a Dios. Dios, hazme un poquito más como Daniel, hazme un poquito más como tú y poder aguantar, ¿no? ¿Qué pasa entonces? En el 14 cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y sí, porque el rey conocía a Daniel, pues él sabía y ya se quedó así como diciendo, híjole, yo mismo, o sea, yo mismo puse el edicto y ahora ya no me puedo echar para atrás. ¿Por qué? Porque ya no se puede abrogar. Dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta de sol trabajó para librarle. O sea, buscó la manera, ¿eh? Trató de ver cómo lo libraba, trató de ver, a ver cómo le puedo hacer aquí, le meneó por acá. Pero fíjense esa maldad de los hombres, ¿no? La maldad que puede haber en el corazón. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron,
sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ya, no tenía forma, ¿no? Casi, casi como Pilato, ¿no? Ya dijo, ya ni modo, me lavo las manos, ya ni modo, ya no puedo hacer nada. Yo no sabía. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Sabemos que Darío apreciaba a Daniel, pero no había llegado al grado de buscar a Dios, ¿no? Tenía sus dioses también, pero al Dios verdadero no. Y sabía, ¿no? Una parte de él, porque decía, pues ahí el Dios tuyo que te libre, ¿no? O sea, como que de oídas te había oído casi casi, pero no se anima, ¿no? Entro, no entro, o sea, como que luego no. Ah, y así podemos tener muchos amigos conocidos que ya conocen un poquito de Dios, ya como que están entre que sí, que no, pero les falta dar ese paso, ¿no? Les falta dar ese paso de fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, pues órale, vente ya, vente conmigo al foso de los leones, porque si no, no vas a convertirte. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Pues sí, porque sabía que lo que había hecho estaba mal, se había precipitado, sabía que por él querer la fama y la honra, el poder, por agradar a la gente, efectivamente, pues iba a descuidar. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Pero fíjense, hasta eso tenía fe, ¿eh? Ya una parte de él tenía fe. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, o sea, tenía fe, entre que sí que no, porque pues con voz triste, como que chin, ¿sabes? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, casi, casi me puedo convertir, ¿no? O sea, ya me puedo convertir a tu Dios. Y así les digo, así va a pasar, ¿eh? Mucha gente se está esperando a ver en la prueba, a ver, Mar, en la prueba cómo te va, a ver si me convierto o no, tus amigas o no. A ver, Ceci, con los alumnitos, la directora, a ver si la directora se convierte o no. Y así cada uno, ¿no? Para ver cómo vas a reaccionar. Cada uno de nosotros, Oli, Vero, mi abuelita, o sea, todos, por acá con Jonas, Cari, todos están esperando, ¿no? A ver, ¿te pudo librar tu Dios de tu bronca para ver si yo me convierto? Y dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. O sea, fíjense, Daniel aún así era humilde, ¿no? O sea, y entendía que al final ese rey lo había puesto Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, no más, o sea, ya ahí le demostró. Y obviamente, ¿a quién mandó? Las teofanías, ¿no? Ahí mandó a Jesús, igual que con sus amigos, cuando veían otro varón, ¿no? Aspecto de ángel y todo, aspecto de hijo de Dios. O sea, ahí otra vez Jesús estaba ahí, otra vez, ¿qué dice abogado tenemos, no? Delante de Dios. Entonces, fue hallado inocente Daniel y aún delante del rey. Entonces, pues qué padre esta historia, anécdota, porque ahí vemos la consumación de todo, ¿no? De la fe de Daniel, del cuidado de Dios, la fe, o sea, todo viene ahí con esta historia. Ahora sí, ¿no? Lástima que luego es ver para creer. Pero dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.
¿Qué nos da a entender? Pues la justicia de Dios, ¿no? En Apocalipsis al final Dios es lo que va a hacer, la batalla de Armagedón, o sea, Dios va a decir, bueno, no quisieron, pues ahora viene mi juicio y los voy a arrasar, ¿no? Así como ustedes arrasaron a mi pueblo, pues ahora me toca a mí. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Como Nabucco, ¿no? O sea, ya al final reconoció y tuvo que decirlo a todo su imperio. Entonces, cualquiera puede decir, bueno, pero es que esto que hago, ¿quién lo va a ver? ¿A quién voy a convertir? ¿A quién se va a convertir? Parece ser que nadie. Pero miren, gracias a eso, prácticamente mandó a que todo el imperio se cuadrara. Entonces, una decisión a favor de Dios y que se conviertan, mucha gente puede alcanzarse. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hasta ahí le vamos a dejar en el estudio, pero pues podemos ver tal cual lo que Dios hizo en su vida. Vamos a ver más adelante en las próximas veces que me toque, vamos a concluir con el libro de Daniel, pero ese es el ejemplo claro de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que hacer las cosas, de cómo es el mundo. O sea, todo eso nos da mucha luz para ver en dónde estamos parados, a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que decidir. Ujú. Correcto. Muy bien. Pues bueno, no sé si alguien de los que están en línea tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no tiene ninguna duda, vamos a orar, ¿no? Para finalizar. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias, Dios, por que tú siempre eres directo, Dios, en lo que nos quieres mostrar. Llévanos a ser como Daniel, Dios, firmes, constantes, eh, teniendo una relación genuina contigo. Sé que hay muchas cosas que tienes que trabajar en nosotros, Dios. Cada uno lo sabe, como bien dijo Vero, en nuestro interior cada uno sabe las cosas que tú tienes que cambiar. Ayúdanos a irnos transformando, Dios, parecernos más a ti, que podamos ser luz en este mundo que ya está en tinieblas, Dios, que no nos corrompamos con él. Eh, Ayúdanos a que seamos de convicciones firmes y podamos rescatar. Tú nos uses, Dios, para que más personas salgan de esas tinieblas y lleguen a tu luz admirable, Dios. Cuida mucho a las personas conectadas, a los que están aquí presencial, que no perdamos la fe, los ánimos y que no se nos olvide que en esta lucha el enemigo tiene que estarse cuidando de nosotros y no al revés. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, Dios. Es al revés. Y nos acordemos que es así. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.